buenas tardes. Estamos en Aprendamos Juntos, compartiendo un nuevo programa con la compañía de Daniel Ferminades, que nos está visitando hoy. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y bueno, en la mesa con Enzo. ¿Cómo te va, Enzo? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Guillo. Muy bien, buenas tardes. Tenemos varios amigos que están presentes y bueno, la forma de llevar adelante el programa, estando Daniel acá, es mediante preguntas, es decir, los invitamos a quienes están escuchando a que si quieren formular alguna pregunta lo hagan a un teléfono, un WhatsApp. ¿Enzo? Sí, pueden hacerlo al WhatsApp del programa, que es al 011-2186-2485. Esperame un segundito a ver si me equivoqué. Si me equivoqué, 011-2186-2415. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp en forma escrita que nosotros lo recibiremos. Y se transmite por Facebook, ¿no? Estamos transmitiendo por Facebook Live. Ahí se pueden hacer preguntas también. Se pueden, sí, se pueden comunicar con nosotros también por ahí. Y estamos saliendo por el Facebook de la Fundación Impulso a una Nueva Vida. Tengo entendido que también por el Facebook de Aprendamos Juntos. Y bueno, por la página de la radio. Sí, tenemos que llegar de alguna forma. La forma, es decir, la manera en que lo hacemos al programa cuando viene Daniel es como se realizan las conferencias que da él, es decir, se presenta y a través de las preguntas va contestando las necesidades de las personas. Es por eso que invitamos a aquellos que quieran realizar alguna pregunta, bueno, que lo hagan. Va a ser esta vez por radio, dentro de poco tiempo va a estar en Rosario. Ahí sí, puede ser en... El sábado 7 de julio vamos a estar en Rosario, en el Hotel Ariston, a las 17 horas. Bueno. Igual después también lo podemos volver a repetir. Sí, los invitamos. Es un poco la forma en que vamos a llevar adelante el programa, es como se hace en las conferencias. Bueno, Daniel recién llegado de viaje, es decir, estas conferencias se estuvieron dando en España, hace poquito ya reintegrado acá a la Argentina, y bueno, nosotros hemos ido desarrollando un tema, como siempre lo hacemos, un poco que lo que tratamos de expresar en el programa es lo que nosotros vamos haciendo, nuestra experiencia, nuestro estudio sobre lo interior, lo interno, y cuando venís vos un poco tratamos de realizar preguntas para redondear determinados aspectos, que en este caso ha sido sobre la convivencia, que hemos tenido varios programas sobre la convivencia. Sí. Ya creo que tratamos de verla de todos los ángulos posibles y es como que siempre también aparece algo nuevo, ¿no?, para ver. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de con Daniel compartir, por ahí ahondar un poquito más. Sí, un poco empezamos nosotros, y a mí me interesaría particularmente cómo convivir, y primero cómo uno debe y por qué debe aprender a convivir consigo mismo. Es decir, tratar de vernos y preguntarte cuál es la importancia de poder convivir con los propios pensamientos, con las propias características, o conocer esas características. Es decir, sería, para poder convivir, ¿es importante o necesario aprender a convivir con uno mismo? Sí, seguro. Claro, me viene a la cabeza temas que hemos tocado en otro momento y siempre estará vigente o presente, ¿no? El trabajo interno. Claro. Ese trabajo interno, es decir, viendo hacia adentro de uno con sinceridad, asumiendo todo lo que hay para ver, es que podemos descubrir que hay cosas que no facilitan la convivencia que podemos llegar a tener con los demás en un trabajo, en la familia, ¿no? En cuanto en la ciudad nos movemos cada uno de nosotros, porque
no aceptamos a veces la posición que otros toman, sino que nos aferramos demasiado a la nuestra, ¿no? A la propia, y bueno, no ver eso dentro nuestro nos lleva a veces más a estar pendientes y atentos de lo que están haciendo los demás, y a partir de ahí justifico mis reacciones por lo que los demás están haciendo, ¿no? Entonces parece al final que la convivencia es difícil o es imposible si el otro no cambia. Y bueno, yo en pocas palabras lo hice, y así también nosotros fácilmente le pasamos, si se quiere, el peso al otro de lo que es una responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, saber vivir la vida cada uno con humildad no es posible si no vemos todo lo que hay para ver en nosotros. Entonces, así como tenemos facilidad para distinguir en los demás lo que está mal, o ver fuera, o ver con los ojos para afuera, ¿no? Y juzgar y sacar conclusiones, también deberíamos de hacer el ejercicio de mirar hacia adentro de uno, y ser sinceros. Entonces, digo, sincero con la justicia, sincero con uno, no tratar de ocultar lo que uno no quiere ver, o de disimularlo, de justificar lo que está mal. Entonces, aprender a distinguir lo que está bien y lo que está mal en nosotros mismos nos va a ayudar a poder distinguir mejor también en los demás o alrededor nuestro. Entonces, todo eso va a ir mejorando nuestra convivencia en la medida que empecemos a ser sinceros al ver hacia adentro, así como podremos ver entonces también más claro hacia afuera, y de esa manera aceptar más naturalmente las cosas como se presentan o como los demás la expresan, y poder convivir. Es decir, si no hay respeto, aceptando a la otra persona así como es difícil ya convivir, porque ahí hay un enfrentamiento, hay diferencias. Entonces, no es que uno tiene que callarse ante lo que está mal, pero hay formas de expresar lo que está mal que pueden ser más amorosas, y formas que pueden ser de alguna manera más imperativas, así más bueno, a partir de decretar o de querer imponer lo que uno entiende que es que está bien, y no respetando a la otra persona que no entiende por qué tiene que ser así, ¿no? Entonces, bueno, el poder convivir, algo habíamos hablado los otros días que nos vimos un par de minutos justamente también sobre el tema, cómo puede cambiar la convivencia, la diferencia de temperaturas que podemos tener, es decir, del frío al calor, cómo puede eso cambiar la convivencia, ¿no? Entonces, si dentro de la familia hay quien tiene frío y hay quien no, ya se hacen diferencias, y bueno, a ver quién gana en cuanto a que si ponemos calefacción o no. Bueno, eso marca una diferencia que no estaba presente antes de que el frío apareciera. Es decir, es un detalle de la naturaleza que nos puede cambiar el ánimo. No nos levantamos con el mismo ánimo por las mañanas para ir a trabajar, cuando no nos cuesta salir de la cama porque nos encontramos con un clima agradable, a cuando nos encontramos con un frío que nos cuesta salir de ese lugar en el que estamos arropados, calentitos. Entonces, ese mal ánimo, lo mejor que se carga en ese momento, hace que empecemos a cargarle animosidad a lo que los demás están haciendo cuando en realidad no está presente. A ver, hay muchas cosas que hacen que nuestra convivencia se vuelva compleja mientras no las ordenemos, ¿no? Si tenemos las cosas claras, aunque no lo tengamos pulido, es decir, tal vez reconocemos que hay cosas que están mal en nosotros, todavía no hemos podido quitarlas, pero al menos ya el hecho de estar viéndolo, vamos a saber qué cosas están mal de lo que estamos haciendo nosotros y qué cosas tenemos que dejar de hacer, y haremos un esfuerzo. Pero si no lo reconocemos, bueno, no sale lo que en realidad vive en nosotros, aunque querramos ocultarlo. A mí me pasa mirando lo que es la sociedad, que muchas veces funcionan determinados aspectos de la convivencia social por imposiciones, es decir, por multas, por sanciones, por leyes. Y me digo a mí mismo, ¿cómo hacer cuando en la convivencia de uno, familiar, laboral, hay que cumplir objetivos comunes? Es decir, hay que cumplir con determinados
requisitos de vida y uno no debe imponer. Es decir, a mí particularmente me resulta difícil. Yo te he escuchado recién, sin imponer, sin dar una orden, pero sabiendo que se deben cumplir determinadas cosas. Y en la sociedad se da una ley, y si no se cumple la ley hay una sanción. ¿Cómo hacer acá? Guillo hablaba en uno de los programas sobre lo que es el amor en la convivencia, y si no existe o si no está desarrollado, lo que es el respeto que decías vos recién. Es decir, ¿cómo llevarlo a la práctica? Eso cuando hay objetivos que hay que cumplir en un conjunto. Sí, lo que pasa es que visto así, a ver, si estamos viendo así la situación, parece que es algo que no debemos de demorarnos de mucho tiempo para concretar el objetivo o para alcanzar ese objetivo seguir determinado camino que es el que nos lleva más rápidamente a alcanzarlo, ¿no? A ver, para los que de alguna manera tenemos acá alguna familia, tal vez, es poner un orden, levantando a lo mejor la voz o imponiendo reglas o normas para que la convivencia pueda llevarse adelante según entendemos, sea constructiva para todos, ¿no? Pero por otro lado estamos impidiendo también que los demás expresen lo que tienen para expresar. Ahora, no es que todo lo que hay para expresar debe de ser expresado, porque hay cosas que están mal. Me parece que lo que está faltando es que no nos damos el tiempo, o a lo mejor para muchos ya pasó un tiempo que no lo utilizamos de esta manera, de hablar, de explicar, de tratar de entender las situaciones, ¿viste? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y al no haber hecho eso a su tiempo, o al no haber tenido la posibilidad, porque por ahí uno se encuentra con un amigo que no ve hace mucho y quiere compartir un momento, y en ese momento que está compartiendo se pone a hacer cosas que uno no comparte, que uno no quisiera, que uno pensó que ya no iba a estar en contacto con esta situación, y entonces uno quisiera cambiarlo, modificarlo o imponerle. Claro. Entonces, bueno, hay un tiempo que tenemos que tener de convivencia y estar atentos en los detalles. En la familia lo podemos hacer porque tenemos más tiempo para convivir, ¿no? con nuestra familia, y a su vez hay un lazo amoroso que nos une, que a lo mejor no está tan presente o no es tan fuerte con respecto a otras situaciones que vivimos en convivencia con otras personas, ¿no? Como decíamos, en el trabajo, en la calle, en otras situaciones, aún con amigos. Pero cuando esto no está, tenemos que saber hacer silencio y respetar y ver cuánto amor y dónde lo encontramos dentro nuestro para expresar la palabra que sea lo más justa posible, para tratar de que se convierta, si se quiere, y puede ser en un ejemplo o en una enseñanza que se pueda seguir. Pero es normal, y esto está marcado en la historia, que se tiende a reaccionar ante las imposiciones, entonces no da tan buen resultado como uno piensa. Por eso puede parecer en el momento que se impone que da resultado porque se consigue lo que se impuso, pero es que no es que se consiguió porque haya habido una conciencia que lo llevó adelante, sino que hubo un temor de aquel a quien le fue impuesto, por la sanción. Entonces es todo cuestión de ir hablando, de explicar, de entender, y para eso hace falta tiempo, y no solamente tiempo, sino que también claridad para poder hacerlo, porque es decir, a veces lo podemos tener claro intelectualmente sin haber profundizado mucho en ello, ¿no? Entonces por ahí no encontramos las palabras para poder expresar el porqué. Pero bueno, podemos, a partir de nuestra experiencia, transmitir en palabras lo que a lo mejor puede llegar a evitar de vivir una mala experiencia a la otra persona a la hora de seguir por un camino de una conducta equivocada, ¿no es cierto?, o errada. Pero para todo hace falta tiempo, y no es solamente la familia, porque a veces por ahí en la familia, por ejemplo, uno le habla a un hijo, pero él también tiene una vida social en donde esto que uno a lo mejor le transmite no lo está recibiendo de parte de sus compañeros,
En las otras familias no es algo que lo tomen en cuenta o que lo consideren. En la calle no es algo que habitualmente se vea que se tiene esta consideración, esta atención hacia el otro antes que a las propias necesidades de uno, ¿no? Vos comentabas recién, y es así, yo recién vengo de España, y observaba inmediatamente las diferencias, por ejemplo, en cómo nos conducimos tanto peatones como conductores en la calle, ¿no? En la ciudad. Entonces, acá el peatón, cuando encuentre el momento, tiene que pasar corriendo, no importa si tiene una criatura en brazos y en la situación en la que se encuentre o con dificultad camina, porque un vehículo no se detiene. Y allá se detienen cuando uno viene caminando por la vereda, antes siquiera de llegar al borde, ellos ya se detienen porque ven que uno está por cruzar, ¿no? Así también ellos reclaman cuando el peatón comete imprudentemente un error, y entonces también se lo reclaman. Pero claro, los dos tienen la consideración. Nosotros no tenemos, no sabemos convivir de esa manera acá. Porque nos falta esa cultura, no es solamente en la casa, es también en la formación, ¿no? que tenemos en la calle, es la conciencia que tenemos cada uno, es saber que yo debo hacer lo que corresponde en cualquier lugar, cuando esté solo, cuando estoy con amigos, cuando estoy con quien me ama, cuando estoy con quien no me amo, tengo diferencia. Yo, en el país en el que me encuentre, tengo que ser una persona ordenada y respetuosa, ¿no? Pero bueno, eso es todo un trabajo de ir profundizando hacia adentro, en búsqueda de entendimiento, para terminar haciendo lo que entendemos es lo correcto. Y tenemos que ir viendo y pensando, cada uno de nosotros, qué es correcto hacer en la convivencia. Porque, claro, lo que más me gustaría es hacer lo que quiero, pero en una convivencia hay muchas cosas que yo quisiera que tal vez la otra o las otras personas no. Entonces tengo que ver si debo de sacrificar lo que quiero por tener una mejor convivencia. Entonces, es decir, ¿qué pierdo yo? Si yo puedo darle el espacio a los demás a que expresen lo que tienen para expresar, así sea equivocado, al menos en ese mismo momento de que se hace lo que no corresponde, podemos ver qué es lo que hay que cambiar, porque lo tenemos a la vista, ¿no? Es un hecho que se ha concretado. Convivir no es fácil, claro, no es fácil, como decías hoy primero vos, sin uno conocerse a sí mismo, sin uno aceptarse a sí mismo, sin uno saber convivir con su propia realidad. Y convivir con la propia realidad de uno es asumiendo todo lo que hay en uno. Y hay muchas cosas que podremos llegar a ver primeramente que nunca habíamos visto en nosotros, y en la medida que vayamos profundizando vamos a ir descubriendo muchas más, ¿no? Es decir, vuelvo a lo que siempre insisto, somos un espíritu que tiene un cuerpo. Sin embargo, vivimos la vida como si fuésemos un cuerpo que tiene un espíritu y trabajamos más para las cosas materiales. Entonces, al prestarle tan poca atención a nuestra vida espiritual, es algo que es muy desconocido para nosotros, ¿no? Entonces, hoy parece ser que para entrar en ese mundo hay que hacer estudios esotéricos de lo oculto, pero no está tan oculto, es nuestra propia vida. Entonces es conocernos a nosotros. Si nos conocemos a nosotros vamos a ver cómo estamos ligados con un mundo que tal vez no está tan a la vista de los ojos físicos, pero sí está muy presente para el corazón. Y cómo estamos relacionados y vinculados y ligados el uno con el otro, más allá de todas las diferencias que podamos tener, ¿no? Nosotros siempre comentamos que somos miembros de una institución, es decir, lo recibimos a Daniel y estamos ya un poco acostumbrados a que una vez por mes nos visite, y por ahí no hacemos una introducción, pero por ahí para el que no ha escuchado nunca, o para recordarles a algunos, nosotros somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Sí. Y los invitamos a que de todos estos temas puedan ingresar a la página de la Fundación
donde hay mucha bibliografía, muchos textos, videos, en donde uno puede profundizar sobre estos temas que nosotros acá preguntamos o le preguntamos a Daniel, y que lo importante es que tratemos de llevar a la práctica cada una de estas cosas. El nombre de la página es la pueden encontrar en internet como impulsodeunanuevavida.org, o el nombre que tiene ahora más corto es la abreviatura sería, ¿no? fidunbcorta.org. Bueno. Perdón, la idea de la página es compartir como amigos o como familia, claro. No es atraer a nadie hacia la fundación, ni nada que se le parezca de conformar grupos, ni nada de esto, ¿no? Sino simplemente es compartir, bueno, un poco la experiencia que tenemos o lo que a lo mejor pudimos ir aclarando a través de nuestra propia vida y de nuestra experiencia en esto que estábamos hablando, en ese camino interno, para que las personas lo puedan, ahí en el lugar en donde se encuentren, incorporarlo a su vida si entienden que tiene valor, ¿no? Para dar ese paso al incorporarlo, que bueno, como hablábamos por ahí, a veces tendremos que hacer algunos sacrificios, dejar de lado cosas que queremos por atender un poco la necesidad del otro, ¿no? Muchos saben de esto porque todos venimos de alguna manera de una familia, ¿no? Entonces una madre lo sabe constantemente, cuántas veces deja de atender su propia necesidad por atender a su hijo, por atender a su esposo. Un marido por ahí tiene que salir a trabajar cuando quisiera quedarse con su familia, pero él sabe que si no sale, es decir, sabemos de lo que es de sacrificio y bien por los demás, ¿no? Y dejar de lado muchas veces cosas que queremos para nosotros, pero sabemos que al fin es por el bien de los demás o de todos. Del conjunto. Del conjunto. Entonces, podemos ir más allá inclusive del grupo familiar, porque nadie nos impide o nos limita a expresar ese amor más allá. De todas las formas en las que el amor se puede expresar, ¿no? Atendiendo, preocupándose, ocupándose, es decir, por lo que el prójimo pueda necesitar, por tratar de ayudarlo a salir adelante, si es que de alguna manera se encuentra trabado en su avance o en dudas y no saber tomar la decisión. Bueno, estas cosas son las que tal vez en la página se van tocando con distintos temas o abordando desde distintos lugares. Y la idea es simplemente compartir. Yo quiero hacer esta aclaración porque a mí me parece a veces, yo como ando más tiempo en esto, a lo largo del día y de mis días, veo mucha charlatanería y mucha gente hablando y hasta escribiendo libros de cosas que se le ocurrieron que puede funcionar o que a ella le ha funcionado, pero no es aplicable a la vida de todos, ¿no? Porque yo tuve una etapa en la que pude ir a la montaña y pasar días solo, y es algo que yo no podría poner como una exigencia a los demás para alcanzar lo que yo alcancé, porque sé que no cualquiera puede ir a la montaña y pasar días solo, porque materialmente no es posible, y porque a lo mejor también desde internamente no está uno preparado para poder hacerlo y pasar las noches que duran días, no terminan nunca, y los sonidos son todos aterradores cuando uno no ve de qué se trata, estando a kilómetros de la persona más cercana. Bueno, es decir, hay cosas que uno escucha hablar a otras personas que hablan como con seguridad y con firmeza, y bueno, resulta de que por ahí no es algo viable para todos, ¿no? Tratamos, seguramente que no lo hacemos lo bien que se debiera, pero tratamos de lo que llevamos en la página o en los encuentros sea algo que pueda incorporar cualquier persona en el lugar en donde se encuentre, ¿no? Sí. Y nada más que eso, es decir, para que haga de su mundo un mundo mejor, de su vida una vida mejor, y contribuya con eso a un mundo mejor, ¿no? Es decir, cada uno tratando de sentirse
bien con la vida que tiene y encontrando las fuerzas para superar las limitaciones que pueda uno ir encontrando, las complicaciones que vayan surgiendo, ir enfrentándolas y resolviendo. Bueno, en la página se trata de ayudar a enfrentar un poquito este día a día, ¿no? Bueno, si le parece bien a Sebastián, que están los controles, y está también Ezequiel y Juan, somos varios, Adriana, vamos a hacer una pequeña pausa musical y después, bueno, hacemos alguna pregunta de estas que Enzo, Guillo tienen seguramente para hacer la audiencia, si ha llegado alguna. Hacemos una pausa musical y enseguida estamos nuevamente con ustedes. Bueno, volvemos con Aprendamos Juntos, en compañía de Daniel Ferminades y en la mesa compartiendo con Guillo y Enzo. Bueno, la metodología es las preguntas, así que... Le voy a hacer yo una pregunta a Dani. La convivencia, más allá que uno hace lo posible por conocerse cada día más, y esto va en serio, porque uno analiza los pensamientos, como quiere llegar al origen, qué es lo que lleva a pensar, luego a actuar. A mí particularmente la pregunta es, ¿cómo en silencio y clasificando serían los pensamientos, las emociones con el otro, ya sea en el ámbito hogareña o en el ámbito público, ¿no? Uno habla siempre un poquito de más, que no sé si es para gustar o es para neutralizar algo. Y yo particularmente, cuando me excedo de lo que realmente siento que debo decir, a mí me produce un malestar. Ahora, si sé que me produce ese malestar, ¿qué fuerza no me deja dominar si yo sé lo que me va a pasar cuando hablo de más, ¿no? Es decir, sería que me interesa siempre hablar cuando debo y no cuando puedo, pero no obstante me vence esa postura, ¿no? Sí, seguramente depende de la situación, debe ser a veces que uno intenta justificarse y por eso usa todas las palabras que tiene a su alcance para tratar de justificar lo que uno hace o por qué lo hace, a veces por esa sensación que da a la hora de hacer silencio, de incomodidad, ¿no? Yo, por ejemplo, lo experimento, como yo conduzco bastante, cuando voy conduciendo y llevo a algún acompañante, yo soy capaz de conducir 1000 kilómetros sin abrir la boca, pero claro, son muchas horas en silencio, el cual genera a veces una situación como incómoda. Entonces uno por ahí termina hablando, hace algún comentario de algo que vio pasar para romper un poquito ese hielo, que parece haber una tensión en el silencio, ¿no? Pero en realidad también depende de cómo cada uno ve ese silencio, porque a lo mejor yo valoro mucho el silencio, yo me siento bien en el silencio, pero no quisiera incomodar a los demás por mi silencio. Entonces también a veces, bueno, no me siento mal hablando para de alguna manera no generar esa incomodidad en la otra persona. Entonces, cuando uno se siente mal porque habló de más, es que se dio cuenta de lo que ya hizo y es parte del pasado, ¿no? La cuestión sería en estar atentos para ver qué es lo justo y necesario que hay que decir. También depende de con quién uno habla, las palabras que hacen falta utilizar. Cuando uno está hablando con alguien que nos conoce o a quien conocemos y que uno puede distinguir que con pocas palabras puede llegar a quedarle claro la idea o lo que uno transmite en esa expresión verbal, uno utilizará las palabras justas y necesarias. Cuando es alguien que de alguna manera no tiene esa capacidad de comprender en pocas palabras lo que hay para decir, tendremos que utilizar más palabras
para poder, más palabras de las que a lo mejor nosotros quisiéramos, pero en realidad sabemos que es necesario. A mí me pasan los encuentros, que varias veces me lo han marcado como algo que no para todos es grato, y yo me extiendo mucho en dar una respuesta a una pregunta que tal vez parece como más sencilla o simple o corta, en pocas palabras. Yo me extiendo mucho a hablar de esto, pero claro, yo estoy tratando de que se entienda todo lo que abarca y desde dónde de alguna manera puede venir naciendo esto que en este momento aparece como una necesidad. Entonces, bueno, aprendí a no sentirme mal por usar más palabras de la necesaria, siempre y cuando esas palabras estén en relación a lo que estábamos hablando, ¿no? Si uno va cambiando de temas, entonces sí que en realidad tal vez tendría que cuidarse más en lo que dice y acotarse más al tema en sí que había que tratar, ¿no? Sí, Daniel, y también sucede que uno, para solucionar más rápido o no tener ganas, o hay días que uno no tiene ganas de solucionar, es como que uno habla neutro, es decir, conversaciones así muy neutras, en mi caso hablo, ¿no? Subió el aceite de oliva, qué lástima, digo yo, qué pena. Pero porque yo en esencia sé que no puedo modificar, no tengo factor de poder ni nada, pero es como para ir acomodando y también cuidando en ese neutro no caer en situaciones políticas y también si fuese otro tema religioso, sino que estar siempre templado a no ocasionar más allá de los comentarios que se dan en la convivencia, ¿no? Sí. Cuando uno es el que valora ese silencio y tal vez la otra persona no tiene esa noción de ese valor, entonces por ahí es que se infringe, ¿no? Entonces se hacen comentarios de cosas que para la otra persona a lo mejor o son relevantes o tal vez simplemente son palabras para sacar una conversación, ¿no? Sí. Y claro, por ahí puede que se encuentren con uno que no está dispuesto a hablar y va a ser nada más que el comentario justo y necesario para que sepan que uno escuchó, pero no es en realidad que uno le altere, le cambie, le modifique la vida. Sí, a mí me pasa con muchísima frecuencia y en donde obviamente más conocido me tienen de mis reacciones es en mi familia. Entonces saben cuando yo quiero hacer silencio porque por la forma en la que les respondo o las pocas palabras que utilizo o los silencios que hago. No da para más. No, claro, pero no es que me ponga mal, pero en realidad necesito ese silencio y claro, uno tiene que también comprender que uno no vive solo, uno está conviviendo, entonces ellos no tienen por qué cargar con ese silencio que uno quiere hacer cuando a lo mejor a uno lo necesitan. Entonces también saber ubicarse en ese sentido, de ver cómo avanza la persona que llega a uno haciendo un comentario que para uno es irrelevante. No sé, es como si a mí me preguntaran sobre fútbol o me quisieran hacer un comentario y a mí la verdad no me interesa en lo absoluto lo que pase con el fútbol de ninguna nación. Entonces yo tendré que decir lo que digo, no sé, no entiendo, no sé qué se trata, no es mi tema y ahí lo termino y claro, entonces parezco a lo mejor alguien que de una manera muy tajante corta una conversación, pero bueno, justamente tiene que ver con este tema de la convivencia, ¿no? Saber que uno tiene que distinguir cuál es su necesidad, cuáles son sus estados, cómo van cambiando a lo largo del día y a través del tiempo y también con quién uno convive, los cambios que pueda tener o qué es lo que pueda alterar una relación. A veces el silencio para uno es valioso, pero puede de alguna manera dificultar la relación con la otra persona a la hora de hacer ese silencio cuando la otra persona espera una respuesta.
Entonces como que uno también tiene que estar atento hacia afuera, porque, a ver, cuando estamos mirando hacia adentro nos dejamos de ver al otro también, ¿no? Entonces hay que ver cómo llevamos equilibradamente esa relación para mejorar nuestra convivencia. Tengo una pregunta que nos llega que dice así. Mi pregunta es, ¿qué herramientas espirituales prácticas u otras podemos utilizar para vernos a nosotros mismos, para darnos cuenta de cómo reaccionar ante un hecho fuerte de la vida, perdón? No sé si está bien formulada la pregunta, me dice, pero ese sería, resumiendo, ¿qué herramientas podemos tener en cuenta para reaccionar cuando es un hecho tal vez fuera de lo cotidiano? La verdad que no sé si no estará bien armada la pregunta. Entiendo, pero me es difícil enfocarlo porque no sé si es como herramienta, sino que de repente lo que uno tiene que tener siempre en lo posible es un equilibrio, un centro desde donde uno observar todo lo que sucede. La mayor parte de las cosas que suceden son en la vida que tenemos esquemática o cotidiana, en donde las cosas parecen prácticamente repetirse y en algún momento hay algo que se sale de lo común. Tal vez me parece que se refiere más a esto, ¿no? En ese momento, en esa situación, en donde si yo no estoy centrado, no estoy equilibrado, no tengo mis bases, mis principios claros, a lo mejor me cuesta saber cómo reaccionar o qué hacer, o si seguir con lo que estaba haciendo y dejarlo a un lado, o si tomar esto y abandonar lo que estaba haciendo, o cómo sobrellevar las dos cosas a la vez, pero todo siempre a partir de tener un centro y un equilibrio. Imaginémonos el equilibrista caminando sobre la soga, sobre la cuerda, en donde cuando más o menos va marchando equilibradamente, porque todo le es favorable, encontró ese equilibrio y una mosca se para en la punta de la vara que utiliza para hacer equilibrio, y es una mosca, pero él lo desequilibra, es algo a lo cual no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces tengo que hacer lo que esté a mi alcance para poder sostener este equilibrio, pero algo que me va a ayudar también es a no pensar que todo va a ser acomodado a mi gusto o para mi comodidad, valga la redundancia, lo que sucede alrededor. Hay cosas que están fuera de mi control y me pueden sacar de esa tranquilidad de tener todo ordenado, ¿no? Entonces, por eso no sé si es una herramienta en sí, pero es algo que tenemos que conseguir siempre, sostener un equilibrio interno. Pero, otra vez a lo que hablábamos al principio, el equilibrio interno es imposible si uno no asume todo lo que hay dentro de uno. Entonces, si uno tan solo se toma de lo que quiere ver, uno no está siendo sincero. Y esto que aunque nosotros no querramos ver, en realidad existe en nosotros, suma un peso en esa barra, digo yo, que utilizará el equilibrista para tratar de encontrar su equilibrio, que suma un peso en algún extremo, ¿no? Y en algún momento se hace presente. Entonces a veces vamos por la vida tranquilo y nos encontramos con alguien que vemos en él reflejado algo que es nuestro, que la otra persona también lo manifiesta, porque todos tenemos ego. Entonces lo veo reflejado en él y me genera una reacción hacia lo que está haciendo, cuando en realidad parte de la molestia es que eso vive en mí y yo no lo trato y no lo trabajo, ¿no? Entonces, si tan solo me limito a ver hacia afuera, me voy a poner a juzgar y a criticar lo que el otro está haciendo. Pero si en realidad tengo una visión más amplia, no solo hacia afuera, sino también miro dentro mío, voy a ver un reflejo en mi interior de eso que aquella persona está manifestando. Y ante esa realidad, lo único posible de modificar es lo que hay dentro mío, no lo que está en la persona. Entonces ahí me tendré que poner a trabajar. Pero bueno, para mí, vuelvo a lo mismo,
no sé si es una herramienta, pero es en tener el equilibrio y no pensar que las cosas se repiten o que tenemos una vida acomodada y tranquila y así siempre va a ser, ¿no? Porque constantemente las cosas pueden cambiar. Si nos preparamos para lo peor, estaremos preparándonos para todo. Si nos preparamos tan solo para lo mejor o para lo que queremos tener y vivir, tal vez por un tiempo eso lo podamos sostener y la mayor parte del tiempo las cosas se den, pero en algún momento se saldrán de sus carriles y entonces ahí a lo mejor nos generarán no sé, un desequilibrio en la vida y no sabremos cómo tratarlo porque no nos preparamos para ello, ¿no? Y Daniel, buscando justamente ese equilibrio, ¿cómo podemos hacer para ver esas cosas que tenemos, las notamos cuando hay algo justamente por ahí que nos desequilibra o que nos hace saltar a la luz algunas cosas, pero por lo general tal vez le echamos la culpa a otro o lo llevamos de nuevo para afuera? A la hora de ver las cosas que tenemos adentro, ¿cómo podemos ir? Acá sí tal vez haya unas herramientas que nos puedan ayudar a empezar a mirar y excavar en nuestro interior. Es que así estando aún en soledad, que nuestra mente suele no parar un segundo de estar creando o recreando situaciones o fabulando, ¿no? Soñando, imaginando. Podemos ir conociendo las cosas que están dentro nuestro y ir tratándolas en la medida que van apareciendo y que vamos viendo que están fuera de una línea de conducta que tenemos que tener dentro de un camino que debemos de seguir, que es el camino del amor, ¿no? Entonces no va asociado al amor, o no es posible a partir de vivir en amor ese tipo de conducta, pensamientos o impulsos, entonces no debo de permitirlo. Y tengo que estar, si se quiere, o no sé si vale el término, como acosando a mi propia personalidad, constantemente presente o presionando para poder traer a la luz todo lo que en la oscuridad sigue manifestándose o viviendo, ¿no? Porque es fácil que digamos y que lo aceptemos. Todos tenemos ego, sí, bueno, lo aceptamos, lo reconocemos y lo entendemos. La cuestión está en que cuando suceden las cosas que suceden, solemos buscar a culpables fuera y no asumir nosotros la responsabilidad y no asumir que muchas veces no es tan solo lo que el otro pudo haber hecho, sino que también mi ego cómo reaccionó ante eso que sucedía. Entonces tenemos que no solamente entender que lo tenemos, sino que tratar de trabajar y de tratarlo y de ver y de distinguir, aprender a distinguir qué está bien y qué está mal. Esto tiene que ver con lo que decía Jesús, ¿no? Es decir, quitar la viga del propio ojo para ayudar a remover el del ajeno. Entonces, primero para ver las cosas claras tengo que quitar esa viga. Primero tengo que aceptar y reconocer que la tengo. Entonces empezar a hacer ese trabajo hacia adentro, ¿no? De ver lo que sucede. Como digo yo, puedo ver cosas que hay en mi interior y que me llevan a reaccionar ante lo que los demás están haciendo, pero aún estando en silencio y en soledad, observo muchas cosas en mi interior. No me dedico tan solo a ver la naturaleza que me rodea, sino que también veo lo que pasa en mi interior, cómo mi naturaleza interior se expresa y se manifiesta en ese entorno en el que estoy en ese momento, y veo de corregir lo que está bien, lo que está mal, es decir, con una atención constante en todo momento, en el silencio, en compañía. Bueno, esa es, no sé, la herramienta sería la atención, la atención constante que tenemos que tener. Daniel, ¿y esto espiritualiza la vida? Porque uno pareciera ser que tiene que leer tratados de esotérico, filosofía, religión, para darle un tinte espiritual a la vida. Pero de esto que estamos hablando son hechos prácticos o cosas que llevadas a la práctica que parecen muy simples y que uno por ahí pareciera que son intrascendentes. Es decir, ¿tienen una gran relación con una vida espiritual? Sí, totalmente. Donde están tus ojos está tu corazón. Si uno pone sus ojos, pone su atención
En lo que tiene que ver con la propia vida espiritual, uno se pone en contacto o entra de alguna manera en una comunión con ese mundo espiritual, en donde se expresa todo lo que en ese mundo vive. Entonces comienza también a ser más real para uno aquello que para muchos es un tema de fe, ¿no? O de creencias. Comienza a ser algo más cierto para uno. El cielo no está lejos. Nosotros no miramos hacia donde Él vive siempre o está siempre presente, actuando, ¿no? Es decir, actuando, desenvolviéndose. Digo, no actuando porque no está asumiendo un papel, sino se desenvuelven llevando adelante la voluntad amorosa que impulsa a todo ser, ¿no? Nosotros no vivimos de esa manera, entonces no nos ponemos en comunión, pero a ver, hay personas que intentan en un momento de silencio o en un estudio esotérico tratar de ponerse en contacto con la divinidad o con el mundo sutil, pero a lo largo de su vida diaria tienen una vida tan mundana y común y que se dejan llevar por el ego que se presente sin identificarlo. Entonces en realidad no estamos haciendo el trabajo nosotros de quitar las impurezas que nos impiden ver con claridad lo que vive en ese mundo espiritual, que no es ajeno a nosotros porque somos espíritus, ¿no? Pero lo hemos olvidado o no lo tomamos en conciencia o creemos que con estudiarlo vamos a poder entenderlo, y no es estudiarlo en un libro. Claro. Una cosa es leer un tratado de ángeles y otra cosa es estar ante uno. Entonces, no es tan solo lo que él tenga para decirnos, no es tan solo verlo con su luz resplandeciente, sus alas o no, pero es decir, es lo que se irradia, es la fuerza. Hay toda una energía que se llega al corazón de uno por estar ante su presencia, en su cercanía, por haber hecho ese trabajo de uno quitar todo aquello que impedía la conexión o la comunicación. Si uno no hace ese trabajo, por más libros que lea, puede que en el intelecto tenga una gran capacidad de almacenar información y que tenga una buena memoria para poder retener todo esto y que pueda tener hasta un buen entendimiento del significado, pero en realidad en la práctica no entramos en contacto con la divinidad o con el ángel por el intelecto, sino que en realidad por nuestra conducta. Es decir, por el esfuerzo que estamos haciendo por acercarnos. Y el esfuerzo es ir quitando todo lo que esté a nuestro alcance material, que podamos quitar, que pueda llegar a impedir o a dificultar la conexión, que no es deshacerse de cosas materiales, es decir, todo lo que a través de los egos nos relaciona o nos conecta con la materia o nos vuelve dependientes de poder poseerla, manejar, administrarla, ir quitando todo ese lazo de apego hacia lo material. Justamente hace poco hablaba y hacía hincapié en esto. Los estudios esotéricos no se pueden tener en una biblioteca. El estudio esotérico es el estudio de lo oculto. Y yo no puedo conocer lo oculto en un libro de alguien que dice haber vivido una experiencia en el mundo oculto. Es decir, estoy escuchando el comentario o el relato de alguien que a lo mejor tuvo la experiencia buenamente, ¿no? Pero es su experiencia, no es la mía. Y el estudio esotérico que tengo que hacer es entrando dentro de ese mundo oculto. Para entrar en el mundo oculto tengo que salir del visible, es decir, del material, del obvio, ¿no? Entonces, para entrar al trascendental, al esencial, al eterno. Entonces, ¿cómo es esto dejar atrás? Y bueno, por un momento desconectarme de ese mundo material, desconectarme de manera controlada, ¿no? Es decir, no es que me evado de la realidad, sino que dejo de alimentar esa creencia de que lo importante es atender lo material y lo espiritual cuando tengo el tiempo. Comienzo a entender que lo más importante es lo espiritual,
y lo material es a través de lo cual mi espíritu se tiene que manifestar y expresar, ¿no? Entonces como que también mi conducta va cambiando y esta vibración va cambiando también mi vida y esto facilita que pueda yo tener un mayor acercamiento con esa realidad espiritual y deje de ser una creencia por lo cual no encuentro la fuerza suficiente para poder volcarme de lleno en ese conocimiento, en ese estudio, en ese camino, porque sigo una creencia y ya no es lo mismo cuando hago la experiencia de estar acercándome a esa realidad y con fuerza siento en mi interior su existencia, ¿no? Entonces esto me mueve como un impulso más firme, presente en mi vida para poder llegar a hacer ese contacto, pero no es a partir de tanta lectura, es decir, en los mundos ocultos hay también bibliotecas, pero esas bibliotecas rara vez alguien tiene necesidad de acudir a algún volumen, porque la mayor parte del tiempo de su vida la aboca en lo que verdaderamente lo ayuda a crecer, que es el autoconocimiento, es decir, conocerse a sí mismo y ir superando las limitaciones que hay en él para ser el espíritu que es en la vida diaria, ¿no? Entonces, en algún momento, a partir de esa búsqueda de autoconocimiento, tal vez hay algún tema en el cual puede que no tenga todo clarificado y ahí puede acudirse a un volumen que específicamente pueda ayudar a comprender mejor aquello por lo que estoy pasando cuando está escrito por aquel que ha hecho la experiencia cierta, ¿no? de vivir esa situación y relata. Pero leer por leer y llenar la cabeza de información, como digo, es decir, uno no entra al cielo porque se aprendió de memoria los libros. Claro. Entonces en la biblioteca hay de todo y hay para cada quien lo suyo y uno tiene que saber qué es lo que necesita, qué es lo que busca y nada más que tomar lo que uno necesita, pero no estar tomando tantas cosas que hay en los libros que cierran a lo mejor con nuestra creencia y aceptarla ciegamente. Uno nunca debe de privarse de hacer la experiencia, ¿no? Para poder sacar sus propias conclusiones y para poder de alguna manera también obtener la seguridad. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, la última, y a ver. Antes no, primero porque acá nos marcaba Gloria que desde Valencia, España, Sabina nos estaba escuchando, entonces un saludo para Sabina con todo el corazón. Ana y Karina también desde Valencia. Bueno, acá nos soplan Ana y Karina también. Un abrazo muy grande también. Bueno, un abrazo grande para ellos. Hacemos una pequeña pausa musical y volvemos enseguida. Bueno, seguimos con Aprendamos Juntos, seguimos en compañía de Daniel y tenemos algunas preguntas de algunos oyentes, de algunos amigos que nos han hecho, Enzo. Sí, ¿Querés decir alguna? Sí, acá hay una que dice: buenas tardes. En la convivencia con los hijos de nuestra pareja, ¿tiene alguna relación con el karma? ¿Son vínculos anteriores o es por nuestra elección que nos vinculamos? Habría que entender qué significa los hijos de nuestra pareja. Si uno está con una persona la cual tiene hijos que no son traídos al mundo con uno, claro. Por ejemplo, se referirá a esto. A ver, el karma está presente en todo porque siempre hay deuda de alguna manera de aprendizaje, ¿no? Cuando estamos recibiendo enseñanza es una situación kármica o karmática también, que a través de la cual nosotros podemos aprender y crecer conscientemente. No tiene que ver directamente con vínculos, no precisamente, depende del caso, tenidos en otra vida, porque depende de la situación, no es que esté que sea tan simple de resolver así directamente, ¿no? Que porque en otra vida tuvimos alguna relación de algún tipo
que quedaron inconclusos ciertos temas o trabajos, no quiere decir que esté obligado a volver a encarnar junto o en cercanía de las mismas personas para poder resolver lo que no quedó resuelto, porque es mucho lo que hay por aprender, ¿no? Entonces, no precisamente lo tengo que aprender con las mismas personas. Aparte, muchas veces no dan los tiempos de partida de este mundo y de vuelta a este mundo, porque hay un tiempo de descanso antes de volver, ¿no? Cuando uno parte de este mundo que conocemos como la muerte, hay un tiempo de descanso para volver a tomar una forma, y ese tiempo es variable dependiendo de la evolución del ser, y no por ser de la misma familia en el mismo tiempo volverán o podrá darse que se vuelvan a encontrar. Entonces, no importa quién es el profesor, quién es el maestro, quién es el alumno, junto a quién estamos, en qué condición estamos nosotros aprendiendo. Lo importante es que siempre el karma nos facilita el entorno más propicio para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, las condiciones que se van dando dependerán de nuestra necesidad y también de nuestro trabajo y del esfuerzo que estemos haciendo por crecer y por salir adelante. Bueno, esto dependerá, como digo, de la evolución de cada uno. Quien a lo mejor ha superado esa etapa espiritual de en algún momento tener la necesidad de compartir su amor con otra persona, tal vez hoy, por ejemplo, no tendrá la necesidad de conformar una pareja, porque no lo siente como una necesidad, porque es algo que en otro momento ya lo ha superado. Quien no lo ha hecho, tal vez entonces sí, y necesita de conocer ese amor en la cercanía y en la convivencia, ¿no? Muchas gracias. La otra consulta dice así. Dice, en la convivencia que hay que llevar adelante en grupos que tienen un fin en común, ¿cómo se hace para lograr armonía sin herir o hacer sentir mal a un integrante del mismo? Lo primero que se me ocurre es el silencio. Claro, lo que pasa es que a veces pensamos que hacer silencio es no estar haciendo algo directamente para poder cambiar lo que uno entiende que está mal o fuera de lugar, porque por ahí eso es lo que a lo mejor dificulta la relación en un grupo, ¿no? Cuando uno ve cosas que uno no comparte, que entiende que no están bien, y uno quisiera hablarlas o exponerlas de buena manera para tratar de que se vean dónde está el error o qué es lo que habría que cambiar o que se revea lo que se está haciendo, y tal vez uno sabe o piensa o siente que puede reaccionar mal la otra persona si uno se lo dice. Habrá que ver qué tiempo uno se toma para decir lo que tiene para decir, qué claridad uno puede tener de lo que en realidad está sucediendo, buscar, estar atentos al momento para poder decir lo que hay para decir. Generalmente no será el mejor momento en el momento en que el grupo está reunido, sino que si es algo personal que hay que tratar con una persona, uno tiene que esperar a estar a sola con esa persona para poder tratarlo y no exponerlo en el grupo, ¿no? Aunque en realidad lo que hace afecta a todo el grupo, pero es algo que es personal a partir de lo que hace esa persona. Pero yo decía el silencio porque a mí me sucede, yo observo cosas a veces estando en grupo o con grupo, el cual yo decido hacer silencio, y a veces, si se da la situación en soledad, uno exponer y aclarar, o si la otra persona de alguna manera se acerca para buscar claridad y yo puedo aportar lo que es mi visión o mi entendimiento, ¿no? Pero bueno, es muy sutil esto.
No es hacer silencio siempre, porque si no entonces conviviríamos con lo que está mal, con el error, con la equivocación, por vivir atemorizados por no querer lastimar. Y entonces eso no va para el bien de un grupo o de la relación o de esa convivencia grupal, ¿no? Entonces, no es tan solo lo que vemos el día que nos reunimos en el grupo, sino que es todo lo que hemos estado haciendo el resto de los días y con nuestra vida, que tal vez nos conducen a hacer lo que hacemos el día que estamos reunidos en el grupo. Entonces hay muchas cosas que hay que ver, que hay que conocer, hay que ver si podemos estar cerca de las personas que a lo mejor no están siguiendo una línea de conducta que entendemos debían de seguir o de tener, si podemos estar cerca, como digo, para poder ayudar a ver o a rever ciertas conductas. Es variado, claro. Y sí, yo expongo algo que dije fuera del micrófono, digo, para poder tratar con esa situación hay que ser maestro, dije yo. Claro, porque hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, hay que tener comprensión, hay que tener desarrollada toda una conciencia interna para poder comprender que, bueno, justamente muchas de esas cosas que se hacen, para mí es lo más importante, estar atento y ver que no hay la intención de hacer un mal, sino que hay ignorancia. Y luego con respeto, ¿no? Es decir, no se dan cuenta que lo que está haciendo puede estar dañando, porque a la persona no le daña hacer lo que hace porque hace lo que siente. Lo que pasa es que cuando uno hace lo que siente en convivencia con otros que no sienten lo mismo, o que hay cosas que ya la han superado o entienden que no deberían de estar presentes, para que el que queda un poco rezagado es de alguna manera el que más se expone a ser observado, o a lo mejor a una sanción, porque todavía está trayendo al grupo cosas que ya se habían dejado atrás o que se entendió que no había que manifestar y se siguen manifestando. Bueno, hay que tener mucha comprensión. Una cosa que yo, por la experiencia, me parece que puede servir en este caso, decime Daniel si no es así, el tener presente el objetivo del grupo. Y es como que cada cosa que por ahí voy a decir, o tal vez hacer un silencio, pasarlo por el tamiz de si sirve ese objetivo, porque muchas veces como que queremos decir algo porque sabemos sobre el tema que están hablando, pero si eso en realidad tal vez no ayuda al objetivo que queremos llevar adelante entre todos, y justamente puede poner sensible a la otra persona, o tal vez en el silencio igualmente, ¿no? Tratar siempre de estar consciente de eso, y bueno, si somos conscientes también de esta vida espiritual, estar conscientes también de llevar adelante ese amor que siempre se dice. Sí, perfecto. Mientras decías esto me venía otra situación que también es una realidad a lo mejor de muchos grupos, que las reuniones se dan en un término que está acordado y entendido por todos que se han de dar. Entonces, por ejemplo, es un día en la semana, tal día a tal hora, porque todos estuvieron de acuerdo que pueden mayormente en ese tiempo reunirse y estar el tiempo que van a estar reunidos. Pero lo están haciendo porque de alguna manera se creó el esquema de hacer la reunión, pero no es que siempre estarán dispuestos a estar reunidos, siempre tendrán el mismo ánimo, siempre han estado haciendo a lo largo de la semana el trabajo que hay que hacer para poder llevar las conclusiones o el resultado de ese trabajo como un aporte el día de la reunión. Bueno, son muchas cosas las que hay que ver y que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, si el grupo intenta, la intención de la reunión del grupo es de alguna forma la búsqueda de la superación personal, de lo que se puede aportar a partir del grupo, de lo que en conjunto se hace para brindar un servicio, para ayudar al crecimiento,
Y todo eso va a depender siempre de lo que cada uno esté haciendo en su vida diaria. Entonces, cuando escuchamos muchas veces la verdad, no importa por qué medio sea, a la mayoría nos resulta relativamente fácil reconocerla y hasta sentir con la cabeza cuando la verdad se manifiesta. Pero luego cuando tenemos que llevarlo a la práctica, ejecutarla, es decir, volverla a una realidad, es lo que nos cuesta, porque nos encontramos con una estructura que no está preparada o en condiciones de manifestar lo que no sea lo esquemático que seguimos a diario, esos impulsos naturales que no son demasiado pensados, sino son más sentidos, ¿no? A partir de lo que más me conviene, de lo que me resulta más fácil, de lo que menos esfuerzo me demanda, me exige, entonces esto hago. Cuando tengo que hacer algo por los demás, tengo que dejar de lado muchas necesidades personales y eso entonces ya es un esfuerzo que a veces no estoy dispuesto a hacer y entonces, bueno, aflora la realidad de mi pereza, de mi falta de comprensión, de entendimiento, y eso se va a manifestar a solas o en el grupo o en donde sea si no está el trabajo interno. Es decir, todo, yo he escuchado a personas a veces decir, cuando justamente se le expone a alguien en un grupo que está haciendo algo que es incorrecto o que tal comportamiento no es el adecuado, lo he escuchado decir que es un asunto mío y yo lo voy a tratar. La cuestión está bien porque es algo personal, es de la persona, pero cuando esos asuntos no tratados en lo personal se suman y se manifiestan en el momento que en el grupo estamos reunidos, es un asunto de todos. Es personal para la persona que lo carga, que lo porta y que lo manifiesta, pero su expresión afecta a todos. Claro. No sé, por decir, por ejemplo, si yo fumo, claro, es mi asunto, pero si yo fumo en el grupo, todos terminan fumando porque yo fumo. Distinto, yo soy el único que lo lleva a la boca, pero los demás lo tienen que inhalar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que son personales que nos afectan a todos. Y hay cosas que son personales que pueden no afectarnos a todos si nosotros sabemos tratarlo en el mundo interno. Es decir, digo yo, en lo profundo de nuestro ser o de nuestra persona, tratar con ellos sin que eso aflore, salga, se exponga y de alguna manera dañe o agreda a los demás. Ahora, si no tengo este entendimiento, va a ser difícil que pueda callar o que pueda evitar reaccionar. Y si tengo este entendimiento, tendré que saber comprender y ver que hay cosas que lleva de tiempo para entender. No porque todos los alumnos están en el mismo día recibiendo la misma clase o la misma enseñanza, todos la asimilan de la misma forma o tienen la misma claridad sobre lo que escucharon, ¿no? Entonces hay algunos alumnos que necesitan que le repitan 20 veces las cosas y hay otros que la primera vez que se lo dijeron lo pudo asimilar y lo incorporó y hasta encontró la fuerza en su interior para llevarlo a la práctica, ¿no? y realizar en su vida interna la modificación necesaria para poder implementar ese cambio. Pero no todos hacen esto. Saber hacer silencio para mí, saber comprender y saber encontrar el momento y el lugar y las palabras y el amor en el corazón para poder exponer las diferencias, para tratar de pulir toda aquella arista que pueda estar lastimando, hiriendo, o que no nos permita de alguna manera llevar una buena convivencia. Gracias. Daniel, entre haber entendido algo, entre saber y llevarlo a la práctica hay una gran diferencia. Vos recién nombrabas lo que es la pereza. ¿Y puede llegar la pereza a inmovilizarnos, a no dejarnos vivir aquello que hemos comprendido, que hemos sentido como una verdad? Sí, sí,
totalmente. Cuando se volvió una costumbre vivir en esa pereza, nos acostumbramos también de a poco a sobrevivir con lo que va llegando a nosotros o con lo que está al alcance de nuestra mano, ¿no? Me viene la imagen de alguien postrado en un sillón muy cómodo que dispone de todo un terreno del cual podría obtener su alimento, pero vive desde el sillón estirando la mano y tomando lo que tiene más cerca para alimentarse, y cada vez tiene menos y de menor calidad, y se va acostumbrando de a poco y con el tiempo, porque no decide salir de su pereza, a lo poco que puede obtener o a la mala calidad de lo que obtiene, y se va acostumbrando a esto pensando que no hay manera de cambiar y que las cosas son así, que uno las tiene que aceptar, ¿no? A ver, tenemos que movernos, tenemos que salir de ese lugar cómodo en el que a veces queremos estar, para entender que tenemos una tierra que trabajar, que tenemos que contribuir, que lo que estamos haciendo nos afecta a todos siempre. Si vivimos en la pereza, no nos afecta para bien, ni en lo personal, ni en lo social, ni en la convivencia. Si lo que estamos haciendo es de un esfuerzo para tratar de salir adelante como espíritu, sabiendo que somos parte de una gran familia que es esta humanidad, entonces lo que vayamos a hacer afectará también de una manera positiva a los demás, porque será también hasta un incentivo, un ejemplo. Pero claro, es lo que vos decías al principio. Yo cuando más joven estudié piano y me llevó un tiempo de práctica, primeramente de lectura de la partitura, y un tiempo que fue relativamente corto. Me llevó mucho más tiempo, muchos años, para poder ejecutar en el instrumento de una manera que, bueno, no resultara desagradable para el oído o el compositor. Entonces lleva tiempo la ejecución, ¿no? Porque justamente a mayor densidad del vehículo de expresión, que es el cuerpo físico, es el más denso, más cuesta poner en funcionamiento, en calentamiento, es decir, poner en funcionamiento músculos que nunca estuvieron en funcionamiento. En el intelecto, yo miro por televisión por las mañanas cómo hacen los ejercicios y me parece bárbaro, pero cuando yo me quiero poner a hacerlo me duele todo y no llego ni a la 10ª parte. Claro, lleva un tiempo llegar a esto, ¿no? Digo, en poco tiempo, o leyendo un libro o escuchando un programa en donde hablen del tema, podemos enterarnos intelectualmente de una verdad, o podemos de alguna manera reafirmarla a partir de lo que están diciendo, ya conocida, pero luego llevarla a la práctica demanda de una constante en atención para ver cuándo es el momento de manifestar y de expresar eso que fuimos entendiendo. Entonces lleva tiempo. La pereza nos acerca más o nos mantiene más ligados o cercanos a este mundo, en donde lo más fácil verdaderamente es conseguir cosas materiales, y lo que nos demanda de un mayor esfuerzo y trabajo y sacrificio son las conquistas espirituales, que nos exigen de ir dejando detrás muchas cosas materiales, porque para entrar dentro de ese mundo sutil hay que ir dejando todo lo denso que vive en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, antes de hacer ese esfuerzo, la mayoría se entregará a la fe o a la espera de algún milagro. El que está sentado en ese sillón cómodo esperará que un día milagrosamente se den las condiciones de que todo sea favorable en su terreno y le acerquen lo que necesita y lo que sueña. Una pastillita que nos permita hacer el milagro. Claro, bueno, hoy hablábamos de los libros y esto a veces son como esa pastillita. La gente piensa que con ese conocimiento intelectual que obtuvo y ahora sabe, no sé, qué está haciendo el logos, el conocimiento, la conciencia, qué es lo que está haciendo el creador, eso le va a cambiar su vida, pero en realidad no cambia nada la realidad que me toca vivir a diario, tener y obtener ese conocimiento, ¿no? Es decir, tenemos que disponernos a hacer el esfuerzo por cambiar. Hoy hablábamos más temprano, en todo momento.
a una atención constante, cuando estoy solo, cuando estoy con mi familia, con los que me aman, con los que amo, con los que no, con mis empleados, patrones, en el lugar en donde me encuentre, tratando de ser sincero conmigo mismo, superando las limitaciones que pueda tener para ser mejor persona, ¿no? Para seguir adelante. ¿Y cómo incentivo la voluntad? ¿Cómo, es decir, además de la atención? Está bien, pero lo que pasa es que venimos siguiendo un camino que es natural y que está bueno, que es de tener un interés intelectual en el tema. Entonces, a través de ese interés intelectual podemos encontrar conocimiento. Pero luego también ese conocimiento tenemos que nosotros ir aclarándolo y volviéndolo fuerza en nosotros de claridad y de luz para poder obtener la voluntad para lanzarnos a la búsqueda o a la conquista de esa verdad y no quedar tan solo esa verdad presente o viviendo en el mundo y en el plano intelectual y no podamos bajarla a la práctica, es decir, a la ejecución a través de nuestra forma física, que es en donde justamente estamos hablando que nos queda, ¿no? Entonces, la voluntad está en todos tenemos voluntad, ¿no? Si tiene más o menos fuerza en cada uno, depende de cada uno, no es en sí que alguien haya tenido por karma una limitación en obtención de voluntad, sino que depende de la claridad que uno tenga en lo que tiene que hacer, porque por ahí la persona que es perezosa tiene mucha voluntad para no moverse, por ejemplo, es decir, todos los contrarios, la persona que es activa no encuentra fuerza para alimentar una pereza porque siempre tiene algo para hacer, ¿no es cierto? Siempre ve algo para hacer porque ve que hay mucho por hacer y que tiene toda una energía por delante que la quiere invertir en cosas productivas. Bueno, depende de cada uno con lo que naturalmente venimos y cómo también nosotros vamos dándole forma a esa naturaleza que es personal y cómo también nos adaptamos a la naturaleza que nos rodea. Porque, por ejemplo, si soy una persona activa y me toca estar junto en algún momento de la vida a una persona que no es activa, que más bien se deja llevar por la pereza o por su falta de voluntad, entonces puede que eso quiera deprimirme a mí por contagio, o que yo no quiera afectar a la otra persona siendo como soy. Bueno, es decir, ahí tendré que ver cómo llevo adelante lo que tengo en claro en mi conciencia, siempre buscando que sea para bien de todos. Estaríamos llegando un poco a la culminación del programa, del horario. No sé si ya medio que no hay. Bueno, yo quiero aprovechar entonces para hacer unos saludos a Alexia, que estuvo participando a través de Facebook, a Claudia Sosa, a Celia Plana, a Judith, a Claudia desde San Luis y a Judith desde Perú. También saludar a Ezequiel, un amigo que vino a compartir el programa hoy también, y bueno, agradecer a todos los que de una u otra forma nos están ayudando para que podamos salir al aire. Bueno, Guillo. Bueno, como siempre, abrazos de amor y voluntad. Gracias, Daniel, y te estamos invitando para un próximo programa a convenir, a ver, depende de la agenda tuya. En este momento no sé bien cuándo, pero sí, bueno. Ya ese compromiso está tomado. Al menos trataremos una vez al mes de estar. Bueno, muchas gracias. Luis, saludar. ¿Sí? Una pequeña acotación también. Tengo entendido que hubo una pequeña falla técnica que en un momento no salimos al aire por internet. Recordarle a la audiencia que ahora nos esté escuchando que después vamos a subir el programa en YouTube para que así lo puedan escuchar completo. Bueno, gracias a Sebastián, a Ezequiel, a Adriana, a Juan, es decir, a Gloria, bueno, el otro Ezequiel, a Emanuel, que me está mirando y si no lo saludo no me perdona después. Y será hasta el próximo programa. Recordarles el próximo martes, recordarles que en Rosario estaremos el sábado 7 de julio. En una conferencia que, bueno, todos los detalles pueden verlo en la página de la Fundación. Sí, en la pestaña Agenda.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Y No hay de bueno, qué. Buenas noches. será hasta el próximo programa, la próxima reunión, la próxima mesa esta, tratando los temas que nos importan y queremos compartir con ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo martes.